Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de habilidades cognitivas, específicamente lo que estuvimos viendo en estas 6 unidades. Mi equipo está conformado por Marisa Navarro, Betty Oliva, Hanna Rodríguez, Jesús Juárez y mi nombre es Joana Morales. Introducción. El curso de desarrollo de habilidades cognitivas fortalece procesos básicos y avanzados del pensamiento, como memoria, atención, análisis y creatividad. Incluye teorías de aprendizaje, técnicas de estudio y estrategias para el aprendizaje autónomo, destacando la importancia de la motivación y los valores personales. Unidad 1. Introducción a las unidades cognitivas. Proceso básico del pensamiento. Los procesos básicos del pensamiento son las operaciones mentales fundamentales que permiten a los individuos comprender, analizar y actuar sobre la información del entorno. Esos procesos contribuyen a la base de las funciones cognitivas superiores. Observación. Es la habilidad de percibir y captar información a través de los sentidos. Las características implican atención selectiva y es el primer paso para procesar la información. Descripción. La descripción es un proceso básico del pensamiento que consiste en representar o detallar las características, propiedades o elementos de un objeto, fenómeno, persona o situación, utilizando palabras, imágenes u otros recursos. Su objetivo es permitir a otros comprender o imaginar aquello que se está describiendo. Comparación. La comparación es un proceso básico del pensamiento que consiste en identificar similitudes y diferencias entre dos o más elementos. Es una herramienta clave para analizar, categorizar y comprender las relaciones entre conceptos, objetos o fenómenos. Relación. Los procesos básicos del pensamiento están interrelacionados y funcionan como un sistema integrado que permiten comprender, analizar y actuar sobre la información del entorno. Clasificación. 1. Proceso de adquisición de información. Esos procesos están relacionados con la recopilación de datos a través de los sentidos y la organización inicial de esta información. Son esenciales para comenzar cualquier proceso de pensamiento. 2. Proceso de comparación y relación. Estos procesos permiten conectar la nueva información con conocimientos previos, estableciendo relaciones entre los elementos y analizando similitudes. 3. Procesos de organización y clasificación. Son procesos mentales que permiten estructurar la información organizándola en categorías o grupos según ciertos. 4. Procesos de análisis y síntesis. Estos procesos son fundamentales para descomponer la información compleja en partes más simples, análisis, o para integrarlas de manera coherente, síntesis. 5. Procesos de generalización y evaluación. Permiten tomar decisiones, formular conclusiones o aplicarla aprendiendo a nuevas situaciones. 6. Procesos de inferencia o deducción. Son fundamentales para la toma de decisiones, la resolución de problemas y la formulación de hipótesis. Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un proceso característico estadístico utilizado para verificar o refutar una afirmación o suposición, hipótesis, sobre una población basándose en datos muestrales. Este proceso es fundamental para la investigación científica, la estadística y la toma de decisiones. Definición de concepto. Un concepto es una representación mental de una idea, objeto o fenómeno que se utiliza para transmitir significado de manera clara y efectiva. Los conceptos son fundamentales para estructurar mensajes, organizar ideas y facilitar la comprensión entre los interlocutores. Es un proceso comunicativo. ¿Qué son las habilidades cognitivas? Las habilidades cognitivas son los procesos mentales que permiten a una persona adquirir conocimiento, comprender, resolver problemas, pensar de manera lógica y tomar decisiones. Estas habilidades se relacionan con la capacidad de procesar, almacenar y recuperar información y son fundamentales para el aprendizaje, el razonamiento y el funcionamiento diario.
Definición y desarrollo de inteligencia. La inteligencia es la capacidad de un individuo para aprender, comprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, pensar de manera abstracta y aprender de las experiencias. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permiten procesar información, aplicar conocimientos y tomar decisiones efectivas. La inteligencia no solo se mide a través de test académicos, sino también para la habilidad de interactuar con el entorno de manera flexible y creativa. El desarrollo de la inteligencia es un proceso continuo que involucra tanto factores genéticos como ambientales. Aunque las personas nacen con una cierta predisposición genética, el entorno y las experiencias juegan un papel crucial en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Tipos de inteligencia. 1. Inteligencia lingüística. Habilidad para usar el lenguaje de manera efectiva en escritura, habla o narración. 2. Inteligencia lógico-matemática. Capacidad para resolver problemas lógicos y matemáticos y razonar abstractamente. 3. Inteligencia especial. Habilidad para visualizar y manipular objetos de 3 dimensiones. 4. Inteligencia musical. Talento para identificar y crear música distinguiendo tonos y ritmos. 5. Inteligencia corporal sinestésica. Destreza para usar el cuerpo de forma coordinada y precisa. 6. Inteligencia interpersonal. Capacidad para comprender y relacionarse eficazmente con otras personas. Metacognición. La metacognición es la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento. Es decir, pensar sobre el pensamiento implica ser conscientes de las estrategias cognitivas que uno usa para aprender, resolver problemas o tomar decisiones, y saber cómo regular estas estrategias para manejarlo el rendimiento. La metacognición incluye tanto el conocimiento metacognitivo, lo que sabemos sobre nuestros propios procesos mentales, como la regulación metacognitiva, cómo controlamos y supervisamos esos procesos para lograr nuestros objetivos. Unidad 2. El aprendizaje como proceso que surge de las habilidades cognitivas. El aprendizaje ha sido estudiado desde diversas perspectivas teóricas, cada una con sus propias explicaciones sobre cómo adquirimos conocimientos. A continuación, se describen 3 perspectivas importantes. Perspectiva de David Ausubel. Desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, que sostiene que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conceptos se relacionan con conocimientos previos relevantes. Según Ausubel, el aprendizaje no se basa solo en la memorización, sino en la integración de nueva información dentro de una estructura cognitiva preexistente. Para facilitar esto, propone el uso de organizadores previos, que son herramientas o ideas introductorias que ayudan a conectar lo que se sabe con lo que se aprenderá. Ejemplo, en una clase de anatomía, antes de enseñar sobre el sistema cardiovascular, se podría introducir un esquema general del cuerpo humano para conectar los órganos con sus funciones. Perspectiva de Ian Piaget. Ian Piaget planteó la teoría del desarrollo cognitivo, que explica cómo los individuos construyen su conocimiento en etapas. Según él, el aprendizaje es un proceso activo en el cual las personas asimilan nueva información. Piaget identificó 4 etapas principales: sensoriomotora, proporcional, operaciones concretas y operaciones formales, cada una caracterizada por diferentes capacidades cognitivas. Ejemplo, en estudiantes de enfermería, las operaciones formales permiten analizar casos clínicos complejos, ya que implican pensamiento lógico y abstracto. Perspectiva de Lev Vygotsky. Destacó el papel del entorno social y cultural en el aprendizaje, desarrollando el concepto de la zona de desarrollo próximo. Este espacio representa la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo
y lo que puede lograr con la ayuda de un guía o compañero más experimentado. Ejemplo, en un grupo de estudio, los estudiantes con más experiencia ayudan a sus compañeros explicando conceptos complejos, lo que fomenta el aprendizaje colaborativo. Características y factores del aprendizaje. El aprendizaje depende de diversos factores internos y externos que influyen en la manera en que adquirimos y procesamos la información. Percepción. La percepción es el proceso por el cual interpretamos los estímulos sensoriales del entorno. Es el punto de partida del aprendizaje, ya que determina qué información captamos y cómo la interpretamos. Una percepción clara y precisa facilita la adquisición de conocimientos. Ejemplo, en el aula, materiales visuales como imágenes claras del corazón humano ayudan a comprender su estructura y funciones. Atención. La atención es la capacidad de concentrarnos en un estímulo o tarea específica, filtrando distracciones. Sin atención, el aprendizaje no es posible, ya que esta es necesaria para codificar y almacenar información en la memoria. Factores como la motivación, el interés y el ambiente influyen en la calidad de la atención. Ejemplo, crear un ambiente de estudio libre de distracciones favorece el enfoque en temas complejos como los procesos fisiológicos. Memoria. La memoria permite almacenar, retener y recuperar información. Se clasifica en memoria sensorial, de corto plazo y de largo plazo. Un aprendizaje significativo depende de la capacidad de transferir información de corto plazo o largo plazo, lo cual puede lograrse mediante la repetición y la asociación. Ejemplo, al estudiar para un examen, relacionar los conceptos aprendidos con casos prácticos mejora la retención. Aprendizaje y estudio. El aprendizaje y el estudio efectivo dependen de la aplicación de estrategias que optimicen la adquisición de conocimientos y habilidades. Condiciones para el estudio efectivo y el aprendizaje. Un estudio efectivo requiere condiciones óptimas, tanto externas como internas. Ambiente adecuado, organización, métodos activos, autocuidado y motivación. Unidad 3. Desarrollo de los procesos cognitivos superiores. Su competencia es analizar el desarrollo de los procesos cognitivos superiores mediante su conceptualización y práctica, con la meta de ejecutarlos conscientemente en los procesos de estudio y así fortalecer los aprendizajes adquiridos de forma creativa y crítica. 3.1. Análisis. El análisis implica descomponer un problema o una situación compleja en sus partes más simples, para entender mejor su estructura y funcionamiento. Es una habilidad fundamental que permite identificar patrones, relaciones y diferencias entre elementos. 3.2. Síntesis. La síntesis es la capacidad de integrar distintas piezas de información o elementos individuales en un conjuntivo coherente y significativo. Por ejemplo, después de analizar varios textos, se puede que se combinen las ideas principales de cada uno en un nuevo contenido. Esto sería lo contrario al análisis, porque en el análisis lo que se hace es que se separan las partes, mientras que en la síntesis se juntan. 3.3. Razonamiento verbal. El razonamiento verbal es la habilidad cognitiva que permite procesar, interpretar y analizar información presentada a través del lenguaje. Incluye actividades como identificar significados, establecer relaciones entre palabras o frases y evaluar argumentos en textos. 3.4. Solución de problemas. Consiste en identificar, analizar y resolver situaciones o desafíos que requieran una acción o una decisión. Esto implica varias etapas como identificación del problema, generación de posibles soluciones, evaluación de opciones y aplicación de la solución y por último, evaluación de resultados. 3.4.1. Aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas o ABP es una metodología educativa que utiliza problemas reales o hipotéticos como punto de partida para adquirir nuevos conocimientos. En esta estrategia, los estudiantes trabajarán en equipo para analizar el problema planteado, investigar posibles soluciones y buscar información relevante. Y por último, aplicar lo aprendido al problema específico. 3.5. Toma de decisiones. Es el proceso cognitivo mediante el cual se elige una opción entre varias alternativas para resolver un problema o alcanzar un objetivo. Este proceso implica identificar el objetivo o el problema. Número 2. Recopilar información relevante. Número 3. Evaluar las alternativas. Número 4. Elegir la opción más adecuada.
Número 5. Implementar la decisión. Y por último, evaluar los resultados. 3.5.1. Los 6 sombreros para pensar de Edgar Bono. Esta técnica facilita la resolución creativa de problemas al analizar una situación desde 6 perspectivas. Cada sombrero tiene una función. El blanco son los datos y hechos, el rojo emociones e intuiciones, el negro crítica y riesgos, el amarillo optimismo y beneficios, el verde creatividad y nuevas ideas y por último el azul es el control y organización del proceso. 3.6 Pensamiento crítico. Capacidad de analizar, evaluar y cuestionar información o ideas para llegar a conclusiones fundamentadas. Es un proceso activo y reflexivo que incluye identificar suposiciones y prejuicios, evaluar la credibilidad de las fuentes de información, analizar los argumentos buscando fortalezas y debilidades y por último formular preguntas relevantes y buscar evidencias sólidas. Y por último, 3.7 Pensamiento creativo. Habilidad de generar ideas originales e innovadoras, encontrar soluciones novedosas o visualizar problemas desde su perspectiva no convencionales. Este tipo de pensamiento se caracteriza por la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Unidad 4. Modalidades actitudinales y conductuales hacia el aprendizaje. Competencia. Distinguir las actitudes y conductas enfocadas hacia el aprendizaje mediante la revisión teórica y práctica con el propósito de manejarlas adecuadamente durante los procesos cognitivos de aprendizaje de manera positiva y participativa. Origen y formación de actitudes. Las actitudes se desarrollan a partir de experiencias, valores y creencias que adquirimos a lo largo de la vida. En el contexto académico, las actitudes hacia el aprendizaje se forman influenciadas por la familia, escuela, amigos y la cultura. Actitudes orientadas al desarrollo del aprendizaje son actitudes que promueven un enfoque positivo y productivo hacia el proceso educativo. Las más relevantes son independencia. Es la capacidad de tomar decisiones y gestionar el aprendizaje de manera autónoma. Responsabilidad. Implica asumir la propia gestión del tiempo y las tareas académicas. Estudiantes responsables son organizados, cumplen con sus deberes y se sienten comprometidos con sus estudios. Compromiso. El compromiso con el aprendizaje refleja el nivel de dedicación que un estudiante tiene hacia su educación. Un alto compromiso impulsa al alumno a esforzarse para alcanzar sus metas académicas. Autoestima. La autoestima es la valoración que un individuo tiene sobre sí mismo. En el ámbito académico, una autoestima alta está relacionada con una actitud positiva ante los estudios y una mayor disposición para afrontar desafíos. Autoconfianza. La autoconfianza se refiere a la creencia en la propia capacidad para tener éxito en tareas específicas. Autoeficacia. La autoeficacia es la percepción de una persona sobre su habilidad para alcanzar metas específicas. Estudiantes con alta autoeficacia creen que pueden tener éxito si se esfuerzan. Asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar pensamientos, sentimientos y creencias de manera clara y respetuosa. Unidad 5. Motivación escolar. Competencia. Examinar los conceptos, tipos, características y componentes de la motivación escolar por medio de la revisión bibliográfica y documental, con la participación en ejercicios prácticos, con la finalidad de que se aplique en la vida académica. Concepto e importancia de la motivación. La motivación escolar se refiere al impulso interno o externo que lleva a los estudiantes a participar activamente en el proceso del aprendizaje. Es fundamental para el rendimiento académico ya que influye en la dedicación, el esfuerzo y la persistencia de los estudiantes frente a las tareas educativas. Tipos de motivación. La motivación intrínseca. Es la motivación que proviene de factores internos como el interés personal, la satisfacción de aprender o el deseo de superar los desafíos. La motivación extrínseca. Esta motivación surge de factores externos como recompensas, reconocimientos o la presión de cumplir con expectativas ajenas, por ejemplo, padres o maestros. Características de la motivación escolar. La motivación escolar tiene varias características clave que afectan el rendimiento académico. Por ejemplo, es variable ya que puede fluctuar dependiendo de los factores personales, sociales y ambientales. Está influenciada por la percepción de competencia del estudiante, su interés en la materia y la relevancia que le atribuye a las tareas escolares. Se puede ver modulada por las experiencias previas de éxito o fracaso académico, ya que afecta las expectativas del estudiante sobre su capacidad para tener éxito. Componentes de la motivación escolar. Componente de valor. ¿Qué hago con la tarea? Este componente se refiere a la importancia que un estudiante le otorga a una tarea. Si el estudiante considera que la tarea es valiosa, útil o relevante para sus metas personales, será más probable que se sienta motivado para completarla.
Componente de expectativa. Soy capaz de hacer esta tarea. La expectativa está relacionada con la autoconfianza del estudiante en su habilidad para completar una tarea. Si un estudiante cree que puede tener éxito en una tarea, su motivación será mayor. Las expectativas realistas de éxito generan más esfuerzo. Componentes emocionales. ¿Cómo me siento con esta tarea? Este componente involucra las emociones del estudiante frente a la tarea. Si un estudiante se siente ansioso, frustrado o aburrido, su motivación puede disminuir. Por otro lado, si la tarea genera emociones positivas como el disfrute o la satisfacción, la motivación se incrementa. Las emociones influyen profundamente en la disposición del estudiante para involucrarse y perseverar. Técnicas de lectura. Lectura de comprensión. Se centra en captar, analizar y entender la información de un texto. Requiere identificar ideas principales, secundarias y hacer inferencias. Herramientas: prelectura, lectura activa y poslectura. Elaboración de notas. Consiste en resumir, estructurar la información relevante mientras se lee. Facilita la organización de ideas y refuerza el aprendizaje. Ejemplo: mapas mentales, esquemas o apuntes lineales. Técnicas de codificación de información. Subrayado de texto. Identificación de las ideas clave mediante el uso de líneas o colores. Ayuda a enfocarse en los conceptos esenciales. Resaltado del texto. Similar al subrayado, pero utiliza marcadores para destacar fragmentos importantes. Eficaz para resaltar palabras o frases cruciales. Palabras clave. Selección de términos esenciales que representan el núcleo del contenido. Facilitan la memorización y asociación de conceptos. Resúmenes. Síntesis de la información más relevante de un formato breve. Refuerzan la comprensión y permiten estudiar de manera eficiente. Organizadores gráficos. Representaciones visuales como mapas conceptuales, diagramas y cuadros comparativos. Ayudan a estructurar y realizar ideas de forma clara y jerárquica. Uso adecuado de Internet con fines académicos. Criterios de búsqueda. Uso de palabras clave específicas para obtener información relevante. Evaluación de la confiabilidad y calidad de las fuentes. Uso de bases de datos. Acceso a recursos académicos como artículos científicos y libros electrónicos y revistas especializadas. Herramientas, Google, entre otras. Conclusión. En resumen, las habilidades cognitivas son la base de nuestro aprendizaje y éxito académico. Desarrollarlas nos ayuda a enfrentar los retos de manera más eficiente y creativa. Cada técnica practicada nos acerca más a ser estudiantes estratégicos, capaces de abordar el conocimiento de manera reflexiva y significativa. Continuemos aplicando lo aprendido y fortaleciendo nuestras competencias día a día. Reflexión. En nuestra clase de habilidades cognitivas exploramos cómo nuestro cerebro procesa, retiene y aplica el conocimiento, destacando la importancia de desarrollar estrategias para maximizar nuestro potencial de aprendizaje. Fue un espacio para reflexionar sobre nuestras fortalezas y áreas de mejora, además de reconocer que cada habilidad cognitiva, desde la memoria hasta el pensamiento crítico, es una herramienta esencial, no solo para el estudio, sino también para la vida. Reflexión. En nuestra clase de habilidades cognitivas nos lleva a valorar su papel en el aprendizaje. No se trata solo de acumular información, sino de enseñar a los estudiantes a pensar, cuestionar y conectar ideas. Promover entornos que estimulen estas habilidades puede empoderar a los alumnos para ser aprendices autónomos, creativos y preparados para enfrentar desafíos más allá de la clase. Reflexión. A lo largo del semestre, el enfoque en habilidades cognitivas me permitió comprender la importancia de la percepción, la atención y la memoria en el aprendizaje. Por ejemplo, al estudiar temas complejos como los modelos de enfermería, aprendí a establecer conexiones significativas entre las teorías y mi práctica clínica, fortaleciendo mi capacidad de análisis y resolución de problemas. Mi reflexión sobre las habilidades cognitivas es que ha sido una experiencia transformadora, ya que me ha permitido comprender cómo analizar, reflexionar y resolver problemas de manera más efectiva, y no solamente en el ámbito académico, sino también en mi vida cotidiana. He aprendido a organizar mis ideas, tomar decisiones informadas y aplicar un pensamiento crítico y creativo. Reflexión.
El desarrollo de mis habilidades cognitivas ha sido una experiencia profundamente transformadora. Me ha proporcionado herramientas para analizar y reflexionar de manera más efectiva, mejorando no solo mi rendimiento académico, sino también mi capacidad para abordar situaciones cotidianas. He aprendido a estructurar mis ideas, tomar decisiones fundamentadas y aplicar tanto el pensamiento crítico como el creativo. Todo esto ha fortalecido mi confianza y me ha permitido enfrentar los desafíos con mayor flexibilidad y seguridad. Conclusión. Al concluir el estudio de esta materia, el estudiante habrá adquirido una comprensión sólida de las habilidades cognitivas y su impacto en el aprendizaje y la vida diaria. La integración de conocimientos sobre procesos básicos del pensamiento, aprendizaje significativo, desarrollo de procesos superiores y técnicas de estudio permitirá a los alumnos convertirse en aprendices más conscientes y efectivos.